Hola chicos y chicas de cuarto, espero que estén todos y todas muy bien, cuidándose en sus casas. Por acá el profe Russo de nuevo para nuestros videos semanales de explicación de las clases de historia. En esta clase, la clase 10, lo que vamos a ver es básicamente la faceta política del periodo de la historia argentina que nosotros estudiamos hasta antes de la vacación. En este sentido, nosotros vimos cómo se forma, cómo la Argentina se incorpora a la economía mundial a partir de la instauración del modelo agroexportador. Lo que vamos a ver en esta clase es justamente la faceta política, es decir, qué gobierno es el que lleva adelante, qué régimen político es el que lleva adelante esa incorporación de la Argentina a la economía mundial a partir de justamente la agroexportación. Bueno, en este sentido vamos a centrarnos en lo que los historiadores denominamos como régimen oligárquico conservador. Vamos a ver que entre 1880, algunos historiadores lo llevan un poco más para atrás, al 74, y 1916, nuestro país es gobernado por un régimen político o cuyas características son básicamente el de una oligarquía. Y ahí nosotros vamos a trabajar con el concepto de oligarquía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una oligarquía es una forma de gobierno que es contraria a la democracia. Oligos quiere decir unos pocos. Ustedes recuerdan cuando nosotros vimos lo que era un oligopolio, hace ya varias clases, hablábamos de este prefijo en griego que quiere decir poco. La kia, digamos, kia, quiere decir gobierno, mando, comando, etc. El gobierno a unos pocos. Y bueno, justamente lo que vamos a ver es cómo la élite económica que, digamos, incorpora a la Argentina a la economía mundial a partir de la agroexportación, es la misma que gobierna. Entonces vamos a rescatar el concepto de oligarquía, ¿no? Un historiador muy famoso que se llama Natalio Botana sostiene que la oligarquía tiene tres grandes características. Primero, es la clase política que gobierna un país. Pero esa clase política tiene otras dos características que la hacen, digamos, la hacen notar dentro de todo el resto de las clases políticas. Primero, concentran el poder económico. Es decir, esta oligarquía es la clase más alta económicamente hablando. Vamos de nuevo. Gobiernan, tienen el poder económico y además, desde el punto de vista social, esos se autoperciben, se autoconsideran como la clase social más adelantada, más preparada para gobernar el país. Es decir, que económicamente mantienen el poder, ahora vamos a ver cómo mantienen ese poder, políticamente, económicamente son la gente de clase alta y socialmente son los que se autoperciben como la mejor parte de la sociedad. Ahora, dos cosas. Estos gobiernos que nosotros vamos a estudiar, que denominamos oligárquicos conservadores, se mantienen en el poder a partir de tratados, acuerdos entre ellos, un grupito chiquito de personas que deciden entre ellos cómo gobernar el país. Esto no quiere decir que en esa época no existieran elecciones. Pero el problema, vamos a decir, que está en la calidad de esas elecciones. ¿Había elecciones antes de 1916 en nuestro país? Sí, por supuesto, las hubo. Cada 6 años, que era lo que duraba el mandato presidencial, se realizaba una elección presidencial. El problema no está ahí. El problema está en que esas elecciones eran elecciones amañadas, eran elecciones fraudulentas, eran elecciones arregladas, que mantenían de esa forma la oligarquía en el poder. Por el lado de la economía, vamos a ver que esta gente son los que tienen la mayor cantidad de riqueza, los que se quedan con la riqueza que él genera el modelo agroexportador. Y si ustedes recuerdan, hablamos del modelo agroexportador como la producción en el campo de materias primas que se exportan. Lógicamente, los que mayor riqueza tenían en la Argentina en la época eran justamente ellos, los dueños de los campos, los terratenientes. Y socialmente, bueno, como decíamos, se considera la clase social más importante. Recuerden lo que es el darwinismo social, una sociedad racista, etc. Bien, ahora nosotros vamos a ver cómo se conforma ese gobierno oligárquico, qué características tiene, qué características también tiene el sistema electoral que los mantiene en el poder, qué tipo de ideología llevan adelante. Ustedes van a poder estudiarlo. Esto estamos hablando del liberalismo conservador. A simple vista, nosotros ya lo hemos estudiado, parece ser una contradicción, liberalismo conservador. Pero vamos a ver cómo se conjugan esas dos ideologías para generar esta ideología, la de la oligarquía. Y también vamos a ver cómo, hacia fines del siglo XIX, ese predominio político que tiene la oligarquía entra en crisis
y genera finalmente su propia desactivación. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver que la oligarquía gobierna durante 10 años este país sin ningún tipo de oposición hasta la crisis económica de 1890, donde un sector interno de la oligarquía se va a escindir del Partido Autonomista Nacional, que era el partido político tradicional que tenía la oligarquía, que mantenía la oligarquía en el poder, y se conforma otro sistema político, otro partido político, que es la Unión Cívica, que se va a convertir en Unión Cívica Radical. Por el otro lado, además, ustedes saben, porque lo hemos estudiado, la inmensa mayoría de los argentinos y los inmigrantes que venían de afuera a trabajar en el país para fines del siglo XIX estaban sumidos a la pobreza, con condiciones laborales terribles, de condiciones laborales paupérrimas, digamos. Eso hace que las clases bajas también empiecen un proceso de conflictividad social. Recuerden que en esa época vienen muchos anarquistas, muchos socialistas, sindicalistas, etc. El Estado va a responder a eso, el régimen va a responder a eso a partir de la represión de estos sectores, y finalmente un sector del PAN, un sector de la oligarquía que llega al gobierno, que entiende que para salvarla o para pacificar el país es necesario modificar el sistema electoral, es el que termina sancionando en 1912 la famosa ley Sáenz Peña, que es la que instaura, vamos a ver cómo, la democracia en nuestro país. A partir de 1916, que es la primera elección presidencial, donde triunfa el candidato de la oposición, que es Hipólito Yrigoyen, por la Unión Cívica Radical, y es donde termina políticamente el régimen oligárquico conservador. Pero bueno, ya vamos a ir estudiando cuáles son las críticas de la Unión Cívica Radical. Vamos a ver que sus integrantes es un movimiento heterogéneo, porque hay personas de clase media, pero también hay integrantes de esa oligarquía que son dejados de lado por los que gobiernan el régimen oligárquico, y como sus críticas van a estar orientadas principalmente a la corrupción política y al fraude electoral y no a la economía. Por eso durante los gobiernos radicales, que vamos a estudiar un poco más adelante, se continúa el modelo exportador. Por eso en la periodización, recuerden que nosotros hablamos de modelo agroexportador en la Argentina entre 1880 y 1930, pero el régimen oligárquico, que es el que construye ese modelo agroexportador, lo ubicamos entre 1880 y 1916. ¿Sí? Y bueno, esto lo vamos a profundizar un poco más adelante. Entonces, es esto lo que vamos a ver. Como siempre les digo, si tienen cualquier duda, si tienen cualquier inquietud, si tienen cualquier pregunta, no duden en avisarnos, ¿sí? Para eso estamos, para contenerlos, acompañarlos y también, ¿por qué no?, aprender un poco. Bueno, chicos, chicas, espero que sigan muy bien. Nos estaremos viendo en el próximo video o en la próxima clase virtual. Cuídense mucho, quédense en sus casas y sigan bien.